400 máquinas, así que se debería normalizar la situación muy pronto. Vamos a la conversación del día. La entrevista de hoy es con Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, a quien tenemos en línea y le agradecemos su disposición a estar en conversación con nosotros a esta hora de la mañana. Senadora, ¿cómo está? Muy buen día. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? A ver, han tenido, para muchos, el gobierno logró resolver un nudo que era importante respecto de con la ley corta de ISAPRE. También hay algunas voces críticas al interior del oficialismo que quedaron medio complejos por este día de que aquí hubo salvataje, pero con este tema despejado, senadora, ¿cómo lo ve usted? Porque ayer cuando las ISAPRE, Banmédica y Vida 3 decían que esta ley corta de ISAPRE no asegura la sostenibilidad del sistema privado, me imagino que igual es un campanazo en el sentido de que la ley corta no resolvió, digamos, no da una proyección de solución en el largo plazo o en el mediano. Bueno, las ISAPRES son las que causaron este problema, este fallo, porque en la discusión de la ley algunos le echaban la culpa a la Corte Suprema, Sí. de que la Corte Suprema había dictado este fallo, pero la verdad es que el origen de esto son los cobros indebidos que hicieron las ISAPRES por largos años. Esto se judicializó por casi 20 años en un porcentaje bastante menor, es decir, de las personas que reclamaban no eran del 10%. Entonces Claro. las ISAPRES por muchos años lucraron, obtuvieron beneficios en exceso, en un 90%, digamos, y eso es lo que hoy día se les obliga a devolver. Entonces, la ley tenía por objeto darle condiciones o facilitar la condición de un cumplimiento de un fallo que no indicaba plazo. Por lo tanto, la sostenibilidad del negocio no depende de la ley, depende del modelo de negocio que las ISAPRES han tenido y que tienen que reformular a la luz de los cambios legales y producto de este fallo. Sí. De manera tal que serán ellos los que tienen que revisar esto. Nosotros como parlamentarios lo que hicimos fue facilitar esto. El llamado salvataje, a mi modo de ver, no es tal, porque lo que se le está imponiendo también son condiciones bastante gravosas. Por ejemplo, no tener la posibilidad de retirar utilidades y aumentar las facultades de supervisión de la superintendencia. Senadora, y solo para cerrar ese capítulo, pero cuando tanto Banmédica, Vida 3 y probablemente lo podremos ver en el resto de las ISAPRE, manifiestan su descontento. Dicen que el proyecto que se aprobó no cuenta con ninguna de las soluciones que había presentado el comité de expertos que había, ¿no?, para mitigar el impacto sobre los usuarios en este fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo lo recibe usted? Porque usted es presidenta de partido, es senadora de la República, es decir, está en esta discusión en toma de decisiones. ¿Le molesta este descontento que plantean las ISAPRE? No, miren, esto no es algo para molestarse. La verdad es que este debate se dio por más de un año en el Congreso, que es la instancia que resuelve esto. Se escuchó a todos los actores, se hicieron comisiones y el resultado de la ley finalmente es las condiciones que se estiman que son prudentes para poder cumplir el fallo. Ahora, como digo, obviamente requiere una por parte de las ISAPRE de cómo han funcionado hasta ahora, y a nosotros también nos importa mucho que el sistema de salud, donde está el sistema privado y el sistema público conjuntamente, siga funcionando de manera tal que eso es lo que se tuvo a la vista para aprobar esta ley. La verdad es que efectivamente hay muchas personas que están en contra o que no les gusta el sistema privado de salud y que habrían rechazado la ley, pero que entendieron que era necesario para la sostenibilidad del sistema actual aprobar esta ley. Senadora, con esa mirada más política de lo que ocurrió allí, hubo algo que me llamó la atención, y usted que una política que tiene más kilometraje en esto, versus otros que probablemente como que se asoman recién a la política, me llama la atención algo. Esos cuestionamientos persistentes, por ejemplo, que se dieron a la aprobación de la ley corta, entendiendo el contexto, que al gobierno le costó, que lo sacó de última hora, que lo negoció lo mejor que pudo, que uno no obtiene siempre todo lo que quiere cuando negocia, y que, bueno, son las cosas amargas del poder, por así decirlo. ¿Le incomodó ese riesgo permanente que había de que se pudiera caer la ley o que se estuviera intentando incesantemente cuestionando al gobierno dentro de su propio sector, por supuesto me refiero, el oficialismo? Creo que a veces es necesario entender la complejidad de la situación y que aquí se habló mucho de las personas de las ISAPRES como, pues, no sé, desde un sector como que no tuvieran derechos.
creo que quienes cotizan en ISAPRE también tienen derecho, y en este caso es a recibir lo que la Corte Suprema determinó. Tienen derecho a que siga existiendo su sistema porque es un sistema de elección, y por lo tanto yo no demonizo a quienes cotizan en ISAPRE o digamos, enfrentarlos con quienes están en el FONASA. Por el contrario, esto es un sistema que funciona con ambos actores, y por lo tanto estos permanentes cuestionamientos, claro, preocupaban porque aquí detrás de todo esto están las personas, están cientos, miles de personas que se atienden hoy día con enfermedades catastróficas, con cáncer, y que habrían quedado en una situación Claro. de desamparo bastante grande. ¿A qué lo adjudica eso que no se manejan bueno, política a veces es que ninguno de los dos quede contento, plenamente contento, y eso es lo que sale de la política. Pero insisto en eso, que el oficialismo pusiera contra la pared a su propio gobierno en algunos, eso me llamó la atención. No sé si a usted eso le incomodó. Mire, lo que pasa es que cuando se quiere lograr a través de una llamada ley corta, porque corta era porque venía a solucionar este tema Puntual. preciso, no, Pero no era para debatir fue corta acerca con del una, sistema de salud. Sí, senadora, fue corta, Claro, pero con una discusión larga. Pero era una ley corta en el Sí. sentido que no iba a abordar la reforma al sistema de salud. Entonces hay quienes se molestan y están molestos por eso, porque no se abordó algo que pretendían mezclar aquí. Lo dice hoy día el senador Juan Luis Castro en el diario, que aquí ya, a su modo de ver, el Fondo Único Universal de Salud ya no se va a tratar porque no hay tiempo de acuerdo a lo electoral. En la opinión de él, no es algo que se haya conversado con el gobierno. Hay sí un compromiso en el marco de la ley corta de presentar un proyecto de reforma en octubre por parte del gobierno. Por lo tanto, no sé qué tan viable será lograr tramitarlo. Yo espero que sí, que seamos capaces como partidos políticos y como parlamentarios de tratar con altura de miras el tema de la salud, que sin duda después de la seguridad es el más relevante para los chilenos. Sí. Y usted, senadora Paula Bodanovich, me deja aquí instalado también, ¿no es cierto?, el empalme para el otro tema que viene. Estamos a 15 de mayo y en 15 días más, el 1 de junio, el presidente Gabriel Boric tiene que entregar su cuenta pública. Y entiendo que aquí va a ser un punto bien decisivo. ¿Por qué? Porque quedan los próximos 2 años de gobierno, ya casi menos de 2 años, y el gobierno tiene que más bien probablemente desplegar más gestión que poesía o que relato. Y en ese sentido, en la cosa más bien concreta, entiendo que el socialismo democrático está pidiendo más bien enfocarse al 100% en la agenda de seguridad, algo bien concreto, pero también hay sectores de Aprodignidad que están esperando que el presidente no renuncie a sus promesas de campaña, por ejemplo, al programa al CAE, a la deuda histórica a los profesores. ¿Qué es lo que usted como presidente del Partido Socialista espera que marque la ruta el presidente Boric este 1 de junio? Mire, digamos, la realidad se impone en la vida. Y lo que yo creo que usted dice relatos, promesas, yo creo que el gobierno ha tenido una conducta en materia de seguridad que no tiene que ver ni con promesas ni con relatos, ha sido bastante eficiente y efectivo en materia de implementar políticas, de poner recursos, de dictar las leyes que se necesitan. Sé que hay una situación crítica aún y no la desconozco, pero recordemos cómo se asume el gobierno con la problemática de la macrozona norte totalmente descontrolada, con la macrozona sur, con actos terroristas permanentemente, de manera tal que me parece que hemos tenido un avance sustantivo que no tiene que ver con el relato ni con las promesas del gobierno. Eso probablemente para a los precisar, sectores más duros del gobierno, probablemente aquello le molesta de que hubo de abandonarse el programa tal como venía, pero la verdad es que ha habido problemas bastante complejos y que creo que el gobierno, y en particular en materia de seguridad la ministra Toá y su secretario Monsalve, han logrado encauzar de buena manera. Es un punto el que hace ahí, senadora, porque usted dice los sectores más duros del gobierno les ha costado asumir esta realidad. ¿Esos sectores más duros del gobierno son Aprodignidad? Bueno, yo venía leyendo el diario ahora en el auto y la verdad es que basta con ver quiénes están todavía pidiendo que hay el CAE cuando en todos los tonos ha dicho que no hay dinero para eso. Entonces, claro, a todos nos gustaría que pudiera resolverse el tema o la deuda histórica de los profesores, que a mí me parece una deuda legítima, una aspiración legítima,
claro que a mí como presidente del Partido Socialista me gustaría ir y exigirlo y golpear la mesa, pero ¿dónde están los recursos para eso? No, pero ¿qué es lo que le falta? Interesante eso que usted plantea. ¿Qué es lo que le falta a esas personas que hacen esa lectura? Que no han entendido quizás que las circunstancias llevaron a otro lado y ahora lo prioritario del gobierno ha sido la agenda de seguridad, por ejemplo. Porque las circunstancias así lo determinaron y tuvieron que alejarse un poco del programa. Y usted, al parecer, por lo que nos describe, lo comprendió. Las circunstancias llevaron allá. Pero ¿por qué hay alguien que insiste en algo que, porque venía en el programa, tiene que ser cumplido a rajatabla? Bueno, creo que basta escuchar al ministro de Hacienda para darnos cuenta de que los recursos han tenido que ser reorientados. Ya, Por pero... otra parte, tenemos una imposibilidad de lograr un ajuste tributario. Creo que con la ley de cumplimiento tributario que se va a tramitar dentro de este fast track económico y que tiene que ver con el cumplimiento, con el término de la elusión y la evasión, ahí vamos a tener recursos nuevos y que probablemente puedan ser destinados a algunos temas prioritarios, pero esas prioridades las define el presidente. A mí, en general, no me gusta esto de andar pauteando por la prensa al presidente menos 15 días antes de la cuenta pública. Ya, pero apunto aquí mi pregunta, a que hay algunos que no han renunciado a la ideología. Mire, es que yo creo que es bien evidente que hay algunos que siguen hablándole a su nicho y que no se hacen cargo de ser parte del gobierno, de ser oficialista, porque yo creo que esto de con un pie en el gobierno y un pie en la calle es algo que no resiste análisis. Creo que se está en el gobierno o no se está, con todas las complejidades que ello puede tener. Con eso dice que hay sectores del gobierno que han sido desleales con el gobierno, para entender cuando usted dice un pie en la calle, un pie en un pie... Mire, yo soy abogada y no me gusta el uso de los calificativos. Ya. Solamente digo que si uno está en el gobierno, está para lo bueno, para lo no tan bueno y también para defender lo que ocurre. Hoy día los recursos disponibles no son los suficientes para atender todas las necesidades. Cuando se habla, por ejemplo, ustedes decían, el gobierno debería mejorar la gestión. Claro, a todos nos gustaría que se mejore la gestión, por ejemplo, en salud, pero ahí también hay que reorientar recursos. Nosotros se lo hemos pedido, lo hemos señalado como partido, de tal vez postergar obras, postergar inversiones futuras y concentrar recursos en temas prioritarios como son la educación y la salud. Los SLEP, la instalación de esos servicios también requiere de recursos nuevos, frescos. Bueno, ahí a mí me parece que podrían estar las prioridades en un tema de reorientación de recursos. Sí, senadora. Cumplir con todo a rajatabla del programa de gobierno, evidentemente la realidad se impone. Hablamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, usted dice, no quiero pautear de ninguna manera, dice usted, al presidente de 15 días de la cuenta pública, pero también es un punto que uno lo escucha incluso como un rumor insistente en el mundo del socialismo democrático, como una sensación de que finalmente ustedes están pagando más bien la cuenta o los costos de algunas decisiones que pueden ser impopulares. Mi pregunta es si usted considera, políticamente, evidentemente, que ministros claves del socialismo democrático que están en el gobierno, como Mario Marcel, Carolina Toá y varios otros, pero del socialismo democrático, la tienen más difícil producto de esta oposición interna que están teniendo en aquellos sectores de prodignidad que están con un pie en la calle, como dice usted, y un pie en la moneda. Y del otro lado también dirán que ellos pagan el costo por las decisiones que no son suficientemente drásticas y tajantes. Mire, yo no digamos, estamos para hacer la pega, no para tanto para el análisis. Creo que lo que corresponde, y ojalá también desde la derecha y de la oposición podamos tener ciertos consensos. A mí esto de la división entre unos y otros no es algo que creo que avancemos en política, y de hecho el país cuando ha podido crecer y ha podido levantarse es cuando hemos tenido una mayor unidad dentro de las fuerzas políticas. Entonces me parece que el momento, tanto por los temas de seguridad como por otros temas, exige que tengamos una mayor transversalidad, una mayor unidad de propósitos como fuerzas políticas. No estoy hablando ni siquiera de las fuerzas oficialistas, sino que pongamos las prioridades del país. Por ejemplo, el tema previsional. Esto no es un problema de derecha, de izquierda, es un problema de toda la gente, y a todos nos piden que nos preocupemos de aumentar las pensiones, de mejorarlas. Entonces, lo que yo digo, pongamos esto en perspectiva de país
y avancemos en previsión, avancemos en salud, avancemos en el fast track económico, que va a permitir también un crecimiento importante, destrabar ciertos proyectos de inversión que son sumamente importantes para el país y que están atrapados en esta ruta de los permisos. En fin, despejar ciertas cosas para avanzar. Usted escucha a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, conversando con Primera Pauta. Voy a decir novedad quizás. Cuando uno está en un bloque es para comprometerse, ¿no? Para cumplir, para tener un destino común, en un objetivo común. ¿Esa obviedad le parece tan así o no tanto hoy por hoy, considerando algunas actitudes que ha tenido, por ejemplo, el Partido Comunista en el tema municipal en las últimas semanas? Bueno, ahí nosotros lo que hemos pedido también es algo bastante obvio, que los pactos se hacen para ser cumplidos, y en ese sentido yo entiendo que ya el Partido Comunista ha señalado que así será. Vamos a estar probablemente en los próximos días ya apoyando a nuestros candidatos y candidatas a lo largo del país, todos los presidentes, a todos los candidatos. Así que yo entiendo que vamos a estar en esa posición, porque también entendemos que las candidaturas que hemos presentado representan al progresismo. Queremos fortalecer este espacio político y poder llevar buenas propuestas a la ciudadanía. Candidaturas únicas entonces. ¿Y si no logran llegar a acuerdo? Porque es que ya tenemos el acuerdo. No, si sé que hay un acuerdo cerrado, pero usted misma hace menos de 48 horas decía que estaba, o sea, hacía un requerimiento al Partido Comunista porque no se estaba respetando un acuerdo. Candidatura en Copiapó, por ejemplo. Claro. Por eso digo que... Entonces, evidentemente el acuerdo está, pero no siempre se cumplen los acuerdos. O sea, por ustedes sí, lo están cumpliendo. Hay un compromiso de ser cumplido. Ya, ok. Vamos a ver ahí cómo avanza. Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por arrancar este miércoles tempranito aquí. Abrigarse porque hace harto frío. Sí, está muy helado frío afuera, ya.